Como decía, vamos a seguir con la segunda conferencia de la tarde a cargo de Milagros Moro, que como necesita poca presentación, yo creo que todos ustedes la conocen perfectamente, pero para aquellos que nos están viendo a lo mejor desde sus casas y no tienen ese contacto semanal con ella en las tutorías, pues decirles que Milagros Moro es tutora de la UNED Valencia, es coordinadora de Humanidades, también en UNED Valencia. Fue licenciada en Geografía e Historia por la UNED, graduada en Historia del Arte, también por la UNED, doctora en Historia Antigua por el Departamento de Historia Antigua de la UNED, con una tesis dedicada a la adolescencia en la antigua Roma, de la que acaba de publicar un libro. Ha salido hace unos meses, hicimos la presentación de ese libro desde la UNED de Madrid Sur. Es especialista en el mundo de la infancia y de la adolescencia en Roma, pero hoy nos va a hablar de algo que se sale de lo que podemos considerar los historiadores nuestra área de confort, de esa de la que sabemos un poquito, no demasiado. Pues ella hoy les va a hablar de la primera de las provincias romanas. Allá se crea ya por finales del siglo III, inicios del siglo II, la provincia de Sicilia. Tras el primer enfrentamiento con Cartago se crea la provincia. Poco después se crearán las dos primeras provincias fuera del ámbito peninsular y que precisamente serán las nuestras, las dos Hispanias. Pues ella va a hablar de Sicilia, les va a hablar de esos productos que va a proporcionar la isla al mundo romano, va a proporcionar a Roma. Cuando decimos que proporciona a Roma hay que hacerlo extensivo, lo proporciona a Roma, pero también lo proporciona a otras provincias o a otros lugares, a otras ciudades del imperio. Sicilia va a ser una de las islas ricas, muy ricas, y va a proporcionar sobre todo productos agrícolas. Ella les va a hablar del vino, les va a hablar también un poquito de pasada de los esclavos. Les dejo con ella. Pues hola de nuevo, un placer estar otra vez en un curso de verano y ya casi en la normalidad. Antes se me había olvidado saludar a los alumnos que no sé si están online o estarán en diferido, pero en cualquier caso sí que me gustaría saludarles de forma muy especial porque son los alumnos que se están conectando desde los centros en el extranjero, exactamente desde Alemania y desde México. Así que un saludo y un agradecimiento que se hayan animado a seguir este curso, aunque sea a larga distancia. Nos vamos a Sicilia. Y ya saben que antes de nada, pues un pequeñito índice para saber cómo nos vamos a mover en esta segunda parte de la tarde. Hemos repartido nuestra estancia en Sicilia en dos, no me gustaría llamar productos porque la primera parte se trata de seres humanos. Vamos a hablar de cómo es el mercado de esclavos, cómo es el mercado de personas que lamentablemente existía y existe. Y en la segunda parte continuamos con ellos y ellos nos van a llevar porque son parte necesaria de esas grandes plantaciones, de esos grandes latifundios que permitieron la gran producción de vid y de vino en Sicilia y en otras partes del imperio, pero en Sicilia, que es donde estamos. La excusa van a ser las revueltas serviles del siglo II a.C. Arrancaremos ahí y ellas nos van a llevar pues a ese mundo de la esclavitud en las plantaciones, nos llevarán también lamentablemente a un mercado de esclavos
vamos a ser testigos de cómo se venden las personas y cómo ya dentro de la plantación vamos a la producción de vino, y si se portan bien les diré cómo quitarles la resaca. Aunque yo no sé si luego el remedio no va a ser peor que la enfermedad. Luego deciden si quieren intentarlo. Estamos en el siglo II. Empieza el siglo II realmente convulso. Vamos a tener levantamientos serviles desde prácticamente el primer año del siglo, y los vamos a tener extendidos, los vamos a ver repartidos por toda la península. En Sicilia también van a llegar al mundo griego. O sea, va a ser un fenómeno internacional el de los levantamientos de los esclavos. Pero antes de, ya saben que no se viaja sin un mapa, y después de ver la clase del doctor Serrano, pues menos, no me atrevería a venir detrás de él y no poner un mapa. Pues aquí estamos. Les presento la isla más grande del Mediterráneo. Es una isla 100% mediterránea, ya saben, exactamente, con un clima prácticamente igual que el nuestro, veranos largos, secos, siempre ha tenido deficiencia de agua, inviernos más o menos fríos, en teoría templados, pero fíjense, en la parte norte de la isla, realmente Sicilia es una prolongación de los Apeninos, igual que las Islas Baleares son una prolongación de la Bética, exactamente igual. Eso provoca que la parte norte de la isla tenga un clima frío e incluso nieve. El punto más alto, pues ya se lo imaginan, ¿verdad? El Etna. A diferencia de sus vecinos de campaña, a diferencia de las personas que viven alrededor del Vesubio, Pompeya, Herculano, Estabias, los sicilianos son conscientes perfectamente de con quién conviven. Saben que tienen un volcán a la puerta de su casa, con los inconvenientes y las ventajas, como dice Estrabón, que tiene el tener un volcán en erupción. Es muy peligroso, las cenizas son un inconveniente, pero si conseguimos sobrevivir a la erupción, la tierra es muy fértil y las cosechas, como pone aquí, gracias al Etna, se produce un vino excelente. Van a tener que leer un ratito hoy, porque les he traído mucho texto. Se me había olvidado comentarles que en el dossier que les hemos enviado, ¿les ha llegado? Sí, bien. Tienen al final de la segunda clase de hoy, que es esta, un pequeñito vocabulario para que recuerden las palabras en latín por si les son un poquitín complicadas. El caso del Vesubio, y eso se lo ha explicado antes el profesor Serrano, es que el mundo cambia y los pompeyanos nunca fueron conscientes, exceptuando algún caso de algún geógrafo, por cierto, que sí que advirtió que esa montaña, esa colina, porque era muy pequeñito entonces, esa colina donde se cultivaba, donde quizá, no se tiene rastro, pero quizá pues hubiera granjas o cualquier tipo de población, era realmente un volcán. Ellos nunca lo vieron como se ve ahora el Vesubio, pero en el caso de Sicilia, sí, en el caso de Sicilia, conscientes perfectamente de con quién dormimos. Este es un mapa de la Sicilia prerromana. Interesante, fíjense, toda la parte oriental es territorio griego, son ciudades griegas, forman parte de la Magna Grecia, toda la parte occidental, cartaginesa. Piensen que van a ser etruscos, griegos, los que van a introducir el cultivo a gran escala dentro de la isla. Aunque los paleobotánicos ya nos han dicho que han encontrado
en época todavía ya no histórica, o sea, prehistórica, ya restos de vides que han crecido en las faldas del Etna. Así que, pero lo cierto es que van a ser los pobladores de la isla los que van a fomentar el cultivo masivo. Y aquí estamos. La explicación de por qué hemos elegido Sicilia para nuestra primera etapa del viaje, pues se las ha explicado perfectamente el profesor Javier Cabrero. Realmente estamos a 3 kilómetros de la península. Son esos 3 kilómetros que nos separa el estrecho de Messina. Es la primera tierra que vamos a pisar fuera de la península y a partir de ahí, pues ya saben, vamos a continuar expandiéndonos por el Mediterráneo, pero nuestra primera salida fuera de la península va a ser Sicilia. Esta es la situación en el siglo III, después de la Primera Guerra Púnica, que vamos a conseguir derrotar a los cartagineses y expulsarlos definitivamente de la isla, con algún que otro episodio de rebelión por el medio, pero bueno, pongamos final de la Primera Guerra Púnica. Miren dónde estamos, 135, apenas unos años después de la fundación de Valencia, primera revuelta servil. 30 años después, de nuevo, vuelve a surgir. La tercera revuelta servil, que ya será en el siglo I, no será en Sicilia, sino en Campania, y la conocen ustedes perfectamente, Espartaco. Realmente pusieron en jaque, por primera vez, en serio, al gobierno de la República Romana. Según las fuentes clásicas, hasta 200.000 esclavos consiguieron apoderarse del centro de la isla. Hoy en día los historiadores rebajan la cifra hasta 130.000. Aún así, es una masa de población esclava realmente importante. Ha cambiado mucho el paisaje. Si pudiéramos ver el paisaje de Sicilia antes y de Italia, antes de las guerras púnicas y después, veríamos que había cambiado totalmente. Los pequeños minifundios, esa economía prácticamente de autoabastecimiento, porque al fin y al cabo tampoco había unos grandes mercados a los que distribuir los productos. Esa mano de obra jornalera, esos jornaleros libres que se ponían a disposición de otros propietarios a la hora pues, de las cosechas, de los momentos de las faenas del campo y los que hacía falta más mano de obra, eso ha desaparecido prácticamente. Ahora lo que vemos son grandes extensiones. Son grandes latifundios. Roma está consiguiendo apoderarse de nuevos territorios. El Ager Publicus va a dejar de ser una tierra comunal, como sucedía antes para pasar a ser cultivada por las grandes familias romanas. La tierra se ha convertido en un negocio muy rentable y cada vez más personas posibles quieren invertir en ella porque cada vez hay más mercados a los que enviar los productos. Y no solo eso, es que a medida que vamos avanzando, vamos conquistando nuevos territorios, tenemos algo casi gratis, que es la mano de obra esclava, que va a empezar a invadir los campos italianos y que van a echar a esos jornaleros libres que eran contratados por las grandes haciendas.
realmente para la visión de un romano clásico, y que no hay más clásico que Catón, que veía que una plantación tradicional, clásica, era de unas 100 yugadas, las llegó a ver de 7.000 y de 16.000. Evidentemente, para muchos, esa situación, esas grandes plantaciones que se estaban comiendo, que estaban fagocitando al pequeño campesino que no podía competir contra ellas y que acababa malvendiendo su plantación, bueno, eran vistas, desde luego, para muchos romanos clásicos, ya les digo, como una especie invasora que estaba acabando con la fauna autóctona. Esa es la situación. Y encima se empieza a cambiar el producto. Hasta ahora, Sicilia, y eso lo cuenta Estrabón también, era el granero de Italia, el granero de Roma. Tierra fértil, pero ¿qué quieren que les diga? La agricultura se ha convertido en un negocio. ¿Y qué es lo que más renta? El árbol, la vid y el olivo. Y notamos un cambio en el paisaje, ese cambio del paisaje que les contaba antes el profesor Serrano. Vemos cómo se ha dejado de plantar tanto cereal para empezar a plantar vid sencillamente porque es mucho más rentable, porque hacer el negocio es el negocio. Y esta es la situación. Esas grandes propiedades con unos propietarios, muchos de ellos, por no decir todos, absentistas. Ya no existe prácticamente ese propietario arraigado a la tierra. La tierra es un negocio, son absentistas, dejan la plantación a manos de un capataz y viven de rentas y del negocio. Atención, que Diodoro de Sicilia, que lo hemos traído como testigo, fue un viajero que conoció de primera mano Sicilia. Les he puesto en negrita cómo él describe a Damófilo. Damófilo es un terrateniente siciliano que trata, como veis, a palos a sus esclavos. Justamente la primera revuelta servil en Sicilia va a ser precisamente en la propiedad de Damófilo, cuando ya sus esclavos no puedan más. Vamos a, si quieren, se lo he marcado un poquitín más fuerte, definiciones rápidas de cómo es el propietario en estos momentos. Gran fortuna, arrogancia, gran número de esclavos que trataba con gran crueldad, rodeado de una tropa de domésticos, casas de la ciudad o del campo, numerosa vajilla de plata, camas de púrpura, su mesa propia de un rey. Pero eso sí, no tenía educación. Nadie le podía exigir cuenta de sus acciones. Hastiado de sus placeres, de todos los placeres. Insolente. Y lo peor es que cuando describe a los hijos de estos terratenientes todavía es peor. Pues aquí tienen el porqué de la primera revuelta servil, hasta que los esclavos dijeron hasta aquí hemos llegado. Y a ellos se unieron muchos de los habitantes libres de las ciudades de Sicilia que encontraron en ese movimiento, no se animaron, no se añadieron por empatía hacia los esclavos, sino más bien por antipatía a esos grandes propietarios de los latifundios que habían acabado con su prosperidad, con su vida. Recuerden que no han podido competir con ellos y han acabado abandonando su modo de vida.
Interesante, y no solamente en el caso de Damófilo, el papel de las mujeres de estos propietarios y el papel de las mujeres de los capataces. Pero como no me pienso hacer un auto-spoiler, se lo dejo para cuando hablemos en nuestra próxima cita en el Museo Arqueológico Nacional sobre las mujeres que hicieron Roma. Interesante el papel, porque no solamente Diodoro habla de la crueldad de Megaris, que es la mujer de Damófilo, sino de unas cuantas más. Si se preguntan cómo terminó todo el asalto a la factoría de Damófilo, pues miren, se lo podría describir así. Piensen en el juicio y en la ejecución de Luis XVI en la Plaza de la Concordia en París, pero sin guillotina. O sea, eso es cómo terminó. Uno, un esclavo que ni siquiera era de su granja, un tipo medio mago, medio bufón, acabó convirtiéndose en el rey de los esclavos y acabaron ejecutando a Damófilo. Por cierto, a la hija de la familia la liberaron porque la chica siempre se había portado bien con ellos. Acumulan tanta cantidad de esclavos, porque realmente hay tantos que se compran baratos. Es terrible estar hablando de seres humanos, pero es así. Que no quieren invertir ni siquiera en vestirlos ni en calzarlos adecuadamente. Y cuando los esclavos les piden un mínimo de ropa para protegerse, la respuesta de muchos propietarios es sal, róbala y apáñatelas como puedas. Pero para que se les quede el corazón un poquitín más tranquilo, les diré que también hay propietarios que no actúan como Damófilo, que no tratan a sus esclavos a coces. Y aquí tienen el caso de dos agrónomos, son casi nuestros agrónomos de cabecera, que son Columela y Catón. Y los dos coinciden en que, el deber del propietario es, uno, no ser absentista. Y si lo es, acudir con frecuencia a sus propiedades y controlar que el capataz hace su trabajo correctamente. Y dentro de su trabajo está el que los esclavos, dentro de lo que son personal de trabajo, personal de servicio, estén alimentados, estén vestidos y estén cuidados de la mejor manera. Incluso llegan a, como dice Columela, a probar que la comida que comen los esclavos sea comible. Entonces, bueno, esto nos pasa como cuando hablábamos de educación. Sí, que había maestros y hay padres que votan por pegar a los niños, o sea, infligirles un castigo físico, pero que también hay personas que opinan que no, que ese no es el camino, que la letra con sangre no entra. Bueno, pues aquí tenemos exactamente lo mismo. Tampoco debe permitírseles emplear los azotes para hacerles obedecer. Da gusto leer algo así, después de ver cómo Damófilo trataba coces y engrilletaba a sus esclavos y los marcaba como si fueran reses. Bueno, parece que hay una corriente que no opina así. No me gustaría que pensaran ni por un momento que cuando pensamos en hacer nuestro tour por el imperio y hicimos la primera parada en Sicilia, a la hora de pensar en un producto, porque van a ver que en todas las escalas hay un producto,
se nos ha ocurrido pensar que el ser humano lo fuera, ni muchísimo menos. Pero, lamentablemente, es algo que aún hoy en día sigue siendo comprado y vendido en algunas sociedades, en algunos momentos. Y, lamentablemente, pues nosotros en Roma también lo tenemos. ¿De dónde viene esa masa de esclavos que hay en Sicilia? Recuerden, 130.000 se levantaron en la primera revuelta servil. 130.000. ¿De dónde han venido? Pues han llegado como consecuencia de la expansión de Roma. A medida que Roma iba extendiéndose, llegan principalmente como botín de guerra, prisioneros. Una parte son secuestrados, aunque ahí el gobierno, el Estado romano intenta que eso no ocurra. O sea, realmente, como se ha contado el profesor Serrano, el mar está infestado de piratas. El propio César acabó siendo secuestrado por una banda de ellos. Se revisan granjas, talleres, para evitar que haya personas que hayan nacido libres y que por secuestro hayan sido vendidas y estén trabajando. Hay personas que libremente, como Antonio Palas, esclavo de Antonia. Antonia Minor es hija de Marco Antonio y madre del emperador Claudio. Bueno, pues él pertenecía a la alta sociedad, una alta sociedad oriental, y en un momento dado pues decide formar parte del servicio de Antonia. Cuando Antonia fallece, lo liberan y él se convierte pues en uno de los libertos más poderosos y más ricos de Roma. Entonces, hay personas que están en una situación, no en el caso de Palas, pero de miseria total, que prefieren venderse en esclavitud para poder sobrevivir. ¿De dónde vienen? Pues van a verlo después, sobre todo son orientales, africanos, y aquí les hemos marcado en el mapa los principales mercados, sobre todo el de Delos. O sea, en Delos es el punto, junto con en Rodas y Putuoli, donde estaban los principales mercados de esclavos. Lo cual no significa que nos tengamos en otros territorios, pero principalmente hay. Y aquí les he traído una lista de algunos de los esclavos conocidos durante la primera y la segunda revuelta servil. Fíjense que uno, que fue el que dirigió la primera, asirio, tenemos griegos, muchos orientales, también sicilianos y también romanos, porque ya les digo que existe el caso de personas libres que decidan venderse. También es cierto, aunque menos, que hay dueños que en un momento dado venden a sus esclavos. Aquí Agustín, estamos en el siglo IV ya, Aquí Agustín se lamenta de que estos mangones, que son los mercaderes, los comerciantes, los negreros, compren personas libres en las mismas condiciones que los esclavos. O sea, una persona decide venderse, una persona libre de origen es vendida, el pacto es diferente absolutamente al que si fuera un esclavo de nacimiento. O sea, puede ser vendido en condición servil durante 25 años. Y él se queja de que están vendiendo a personas libres como si fueran esclavos de nacimiento. Recuerden que uno es esclavo de nacimiento por filiación materna. La condición de la madre, aunque ustedes sean hijos de hombre libre, pero su madre es esclava, ustedes serán esclavos.
Es decir, Agustín se está quejando de que están vaciando África y que lo están haciendo de forma ilegal. Y ahora imagínense que estamos en un mercado de esclavos. Les he traído este cuadro de Jean-Léon Gérôme. Saben que nos gustan mucho utilizar estos cuadros historicistas del XIX para acompañar nuestros textos clásicos. Y he escogido por la sensación de vergüenza, de pudor, de humillación que pueden tener estas personas en esa situación. Creo que lo refleja perfectamente. Bueno, pues esta es la situación. Una vez el mercader no los va a vender en persona, ¿eh? Aunque vean en la inscripción Mangón, eso es la mercancía de este comerciante, pero él no va a estar en la subasta, porque se venden por subasta. Se subirán a un estrado, ya sea de madera, ya sea de piedra, para que todos los posibles comerciantes vean la mercancía. Pueden llevar colgado, y aquí lo pueden ver en este cuadro de Boulanger perfectamente, llevan un tituli picti, o sea, llevan colgados, bueno, pues su nombre, su procedencia, sus fuertes y sus flaquezas, o sea, sus habilidades y también, bueno, sus puntos débiles. Es obligación del vendedor dejar siempre claro al comerciante si el esclavo tiene algún defecto, si tiene tendencias suicidas, si se ha intentado escapar alguna vez, si sufre epilepsia. Entonces, en esos casos, el comerciante es libre de comprarlo o no. En el caso de que se sienta engañado, de que el comerciante no diga nada y luego resulte que el esclavo pues, presenta estos problemas, la ley permite una devolución del dinero. Cuando el esclavo es nuevo, cuando la persona es mostrada por primera vez, lo reconocerán rápidamente porque llevará los pies pintados de blanco. Es la señal de que es nueva mercancía. Cuando el mercader ya no garantiza el esclavo de ninguna manera, o sea, no puede garantizar que no se escape, que no tenga problemas, que no esté enfermo. Lo que hacen es que le ponen un gorrito, pilius, los gorritos como que van los frigios, y eso es señal de que va sin garantías. Tiene menos precio, pero no se admiten devoluciones. En cuanto al niño que tienen ahí, es que yo tiro la cabra tira al monte. No se preocupen porque en un mercado de esclavos para una plantación no los vamos a encontrar. Aquí les he traído el edicto de Ulpiano, donde lo tienen en el dossier toda la normativa a la hora de comprar un esclavo. O sea, tiene que ser una compraventa con todas las garantías. Y si no, si el mercader ha actuado de mala fe, el comprador tiene derecho a que le devuelvan su dinero. Y esto es tremendo. Esta imagen pues hace pareja con la de Jean-Léon Gérôme que hemos visto al principio. O sea, los mercaderes, bueno, pues pueden llegar incluso a desnudar a estas personas para que todo el mundo vea que no tienen ningún defecto, que están estupendamente. Imagínense
sea, la humillación que eso supone. Y encima, como comenta Séneca, es que los compara como un caballo. O sea, si vas a comprar un caballo y le miras los dientes, hombre, para comprar un esclavo, pues también. El praeco, que es el pregonero, es que es realmente el que lleva la subasta. El que lleva la voz cantante en la subasta es esta figura. Y aquí tienen como Marcial, en este epigrama, pues ya da un paso adelante y entonces ya no solamente es que los sobetean, es que los desnudan y es que encima hasta los besuquean, en el caso de las mujeres, a ver si alguno de los futuros compradores se anima. Por lo que se ve, no tuvo mucho éxito. Niños también se compran. Aquí tienen un contrato de venta de una niña de 10 años y fíjense cómo al final del contrato dice que no tiene tendencia a deambular ni escaparse y está libre de epilepsia. Es una constante en los contratos de compra-venta de seres humanos este detalle, no de cualquier otra enfermedad, es curiosamente de la epilepsia. Pero ya les digo que para una plantación no necesitan mano de obra infantil, al contrario. ¿Y entonces qué compramos? Bueno, no se dejen guiar por el aspecto físico tampoco. Es decir, no compren esclavos solamente porque son guapetones o porque ese aspecto físico es atractivo. Huyan de los esclavos de ciudad, como dice Columela. ¿Por qué? Porque los esclavos de ciudad tienen otro ritmo de vida, digamos, más tranquilo, más refinado, y como dice él, se pasan la vida pensando en las mismas necedades. O sea, necesitan personas curtidas, ni muy mayores ni muy jóvenes, y que estén acostumbrados a las tareas agrícolas. O sea, olvídense de los esclavos de ciudad, porque según las recomendaciones de Columela son muy refinados y vamos, que no les van a servir absolutamente para nada. Les he traído un par de muestras de grilletes y bueno, este es de mina, ¿eh? Este no procede de una plantación, sino de una mina y actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional. Una vez han comprado el esclavo, lo probable es que le coloquen este collar. ¿Qué es lo que pone? Pues pone, me he fugado, devuélveme a mi amo. Las versiones varían un poquito de unos a otros, pero en todos el mensaje está claro. A la persona que lo encuentre le avisan que esa persona se ha escapado, que no es libre y que debe devolverla a su propietario. Échame una mano y devuélveme a Propianus, funcionario del Palacio Real que vive en el Paño de Oro sobre el Aventino, porque soy un esclavo fugitivo. Fíjense que en la segunda pieza cuenta lo mismo. Soy Aselus, esclavo de Priectus, ayudante del prefecto de los mercados, y he franqueado el recinto de Roma. Cógeme porque soy un esclavo fugitivo y llévame a la calle de los barberos, junto al templo de Flora. Tengan cuidadito porque algunas de las piezas, como la que tienen arriba, que es más estrechita, más pequeña, en algunos casos se pueden tratar de correas de perro. ¿No? Pero no sé, en este caso de la pieza de París. Se las he traído de diferentes formas, pero ya les digo que tanto la pieza romana como la florentina es exactamente lo mismo. O sea, una y otra vez
lo que avisan y ruegan es que el que se lo encuentre, que lo devuelva a su dueño. Estos son unos restos de un esclavo encontrados en el Reino Unido. Y ya que tenemos la mano de obra, también les diré una cosa, en las plantaciones en estos momentos, en esos grandes latifundios, que ya les digo, pudieron llegar hasta 18.000 hectáreas, no todo las personas son de origen servil, o sea, no son todos esclavos. Para momentos puntuales, llámese la cosecha, la vendimia en nuestro caso, incluso se puede llegar a contratar mano de obra libre. En cuanto al capataz, el capataz muchas veces es libre, pero en algunas ocasiones también son de origen servil. Bueno, pues ese es un dibujo tipo de cómo sería la parte habitable, edificada de una gran plantación. Fíjense que en nuestra villa tipo, pues hay una parte palaciega, es una parte donde reside el propietario del terreno, y otra parte que la podríamos considerar industrial, porque en muchas ocasiones, y mañana lo van a ver cuando se pasen por Hispania y por la zona productora de aceite, en algunas plantaciones no solamente se produce vino, no solamente tenemos las bodegas, sino también tenemos los hornos cerámicos para producir los envases, en este caso las ánforas. Entonces, realmente es un auténtico complejo industrial agrícola lo que tenemos en algunas plantaciones. ¿Dónde se tiene que poner o dónde se tiene que comprar una plantación? Bueno, pues siguiendo los consejos de nuestros agrónomos, primero, busquen un sitio geográficamente adecuado. Es decir, controlen los vientos, la temperatura, piensen que quieren cultivar, no todas, ni aún cultivan, teniendo claro que uno quiere poner vid, piensen qué clase de vid tienen, porque no todas necesitan lo mismo. Otra cosa importante, una vez la geografía física la tienen controlada, cuidado con el suelo, por supuesto, tienen la geografía humana. Busquen un sitio que esté cerca de una localidad, cerca de las vías de comunicación, de los caminos, de los ríos, del mar, para que su producción, piensen que ya no estamos en una granja de autoconsumo. Aquí se produce para sacar dinero, aquí se produce para vender. Entonces, intenten en la medida de lo posible que el transporte sea lo más fácil y que llegue a su destino lo más rápido posible, para que no se encarezca el producto. Uno de los casos, ahora viendo esta imagen, de granjas con beneficio, fue la que se compró el gramático Palemón. Palemón es un gramático muy conocido en esta época, y los que nos dedicamos a la educación también. Consiguió, cosa extraña, siendo gramático, hacer una gran fortuna, pero tenía muy mala reputación. Como gramático sería muy bueno, pero como persona dejaba bastante que desear. Pero piensen que Palemón, y les cuento el caso de él, para que vean la mentalidad del momento, Palemón decidió, fíjense lo que sabía Palemón de agricultura, absolutamente nada, pero se compró una granja medio abandonada muy cerca de Roma. Bien, a los 4 años se la revendió a Séneca, pero se la revendió por 4 veces más su valor.
El éxito en este caso lo tuvo Palemón, el buen ojo en tener un fantástico capataz, que fue el que levantó la granja. Pero el éxito también estuvo en que compró una granja muy cerca de Roma. Y aquí les he traído dos de las clases de uva para vino blanco que se plantaban en la antigüedad y que hoy en día continúan plantándose en Sicilia. Recuerdan al principio que Estrabón nos decía que el vino que se produce alrededor del Etna tiene realmente es de las mejores calidades, no solo de la isla, sino de toda Roma. Bueno, realmente Estrabón también alaba mucho el vino de Sicilia. A Cicerón le gustaba mucho también, pero es que Cicerón lo único que le encontraba es que sus contertulios se dormían enseguida. Y curiosamente, el otro día viendo una serie italiana, ¿cómo se llama? El comisario Montalbán. ¿La han visto? Pues el comisario Montalbano en la serie tiene lugar en Sicilia. En un momento determinado, un personaje entra en la comisaría a hablar con él, lleva una resaca de esas estupendas, y el comisario le dice, ¿ha bebido usted vino de Sicilia? Ya desde la antigüedad es un vino que por lo menos tiene unos efectos bastante agudizados. El éxito como el de Palemón que les acabo de contar, que consiguió vender su plantación de vid apenas 4 años después de comprarla, eso demuestra que la vid era un gran negocio, el vino era un gran negocio y en un principio Roma creó una política proteccionista para evitar que vino procedente de otras regiones, especialmente de Galia y de Hispania, invadiera su mercado, cosa que no se consiguió, pero en un principio, como cuenta Cicerón, se cerraron puertas para evitar eso, o sea, para que solamente fuera el vino italiano el que saliera y el que fuera vendido. Bueno, pues aquí tenemos un problema que lamentablemente en el campo español sigue existiendo y en Valencia también, que es el del robo de piezas de fruta. El que te entren a robar al campo, pues ya viene de antiguo, y aquí tienen un contrato en un papiro egipcio en el que se contratan los servicios de un guarda para que la cosecha, sobre todo cuando se va acercando la vendimia, bueno, pues no disminuya y caiga en manos ajenas. Pues ha llegado el momento. Una vez se ha plantado las vides, una vez ya tenemos la cosecha, ya ha germinado, ha llegado el momento de recoger la cosecha. ¿Cuándo? Bueno, pues eso depende de la calidad de la uva, de dónde estén las cepas dentro de la plantación, unas se recogerán antes y otras después. Y una cosa que es importante es que esté todo preparado. Cestos, cuchillos, esa fax vinatoria que pueden ver en el mosaico de Jordania, los cestos, cuerdas, todo debe estar, como verán ahora, impecable. La limpieza, la higiene es fundamental para no echar a perder la cosecha. Es muy curioso este texto en el que se muestran las virtudes de vivir en el campo, de tener buenos vecinos, de la camaradería. Y una vez tenemos todo preparado, ha llegado el momento de la cosecha.
Fíjense, ese sí que se lo voy a leer porque ya es, para que se hagan idea de cómo son los preparativos. Antes de empezar a coger la uva, deberá tener preparadas, si puede ser, desde el mes anterior todas las cosas que son menester. Y si no, al menos tendrá 15 días antes parte de las tinajas untadas de pez y otra parte fregadas y lavadas con agua de mar o agua con sal y bien enjutas. Piensen que el agua de mar, aunque les parezca rarísimo, era utilizado para mezclarlo con el vino. Lo mismo hará con las tapaderas, los coladeros y las demás cosas sin las cuales no se puede sacar bien el mosto. Pero las prensas y los lagares los tendrá bien limpios y lavados y, si el caso lo exige, cubiertos de pez y, asimismo, leña prevenida para cocer el mosto. El único que habla de cocer el mosto, por cierto, es Columela. Lo hace para levantar la carga de azúcar y hacer arrope. Como también tendrán mucho antes sal de prevención y los perfumes con los que se haya acostumbrado a dar gusto al vino. Aquí tienen estos fantásticos mosaicos, uno de Argelia y el otro procedente de Santa Constanza en Roma, de la recolección de la uva, como expuesta en carros y dirigida hasta la bodega de la finca. La bodega, ni qué decir tiene, si para elegir y construir la finca han tenido en cuenta todos los detalles geográficos, meteorológicos, ya no les digo la bodega. Tienen que tener en cuenta la dirección, los vientos. Esto es pues un dibujo de la parte de la granja, de la parte de la hacienda dedicada al prensado. En el momento en que empiecen a llegar los carros con los capazos, con los llenos de uva, bueno, pues lo que se va a hacer es la primera pisada. Luego pasarán un prensado y después van de izquierda a derecha en la imagen para acabar luego pues ya ser metidos en las tinajas. A partir del año es cuando ya se considera que el vino ha dejado de ser joven y a partir de entonces, o antes, depende del comprador, ya se trasvasa a las ánforas y se llega a su venta. Aquí tiene el calcatorium. El calcatorium es como una balsa, que es donde se pone la uva para ser pisada. Los encargados de hacerlo, bueno, pues tienen varias opciones. O cogerse de la mano para no caer porque se resbalan, o se pueden ir sujetando en algunas columnas, algunas paredes. El mosto que sale, que es la primera exprimidura, realmente es lo más exquisito, es el top de la cosecha de vid en Roma. Como ocurre siempre, a medida que se vayan haciendo diferentes exprimidas, la calidad irá bajando hasta lo último, que realmente es un líquido que prácticamente no sabía nada, que es precisamente lo que dan de beber a los esclavos. Me ha parecido absolutamente encantador. Si les parece que eso de pisar uva es un poco aburrido, pues lo que tienen que hacer es contratar los servicios de un flautista, que les irá marcando el ritmo para que la faena no les sea tan tediosa. Reconozco que he contratado y acordado contigo presentarme en la villa, en la vendimia de los viñedos que están allí, junto a los vendimiadores
y sin falta asistirles a ellos y otros trabajadores con mi flauta y no dejarles hasta que terminen. Y por tocar y por el entretenimiento recibiré la tarifa prescrita. ¿Qué no se lo imaginaban? Que podía ser hasta, bueno, hasta divertido este realmente es el trabajo con música. Una vez se ha terminado el pisado, el siguiente paso es pasar a la prensa. Hay diferentes tipos de prensas. Esta es por viga y luego evolucionó a tornillo. Ya les digo que hay diferentes tipos. Si les interesa el tema, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, hace una descripción perfecta de cómo es una prensa de tornillo. No se la he traído para que no les sea aburrido la cosa, pero que sepan que hay diferentes formas. Es el segundo paso. En cuanto al resultado del prensado, ahí los autores, nuestros agrónomos, no se ponen de acuerdo. Unos dicen que ni se les ocurra mezclarlos y otros opinan que mejor es mezclarlos, sobre todo para darles un poquito de calidad a aquellos vinos que ya salen muy flojos. Que tiene una prensa de tornillo y otra de viga. Y esos son los Dolia, donde acabará nuestro vino, y ya les digo, por lo menos un año para que deje de ser considerado joven. Una vez han vendido la cosecha, bueno, entonces ya él se envasa en las ánforas principalmente, aunque tenemos otros sistemas que les voy a enseñar, y ya camino del mercado. Estas precisamente son del puerto de Roma, de Ostia Antica, en que están enterradas. No solamente los Dolia no solamente se utilizan para el vino, sino también para el cereal. O sea, no es un sistema exclusivamente vitivinícola. Y aquí los tienen. Ha llegado el momento de llevarlas al mercado, de vender la cosecha, y uno de los sistemas tradicionales, que las conocen de sobra, pues son las ánforas. Ánforas de vino, muchas de ellas de Dressel 1 y 2, con una capacidad de unos 25 litros aproximadamente, que van selladas como estas, que son maravillosas, que han aparecido en la manga del Mar Menor, que todavía van tapadas con brea. Aquí tienen, no sé si puedo ver, no, el ratón no lo puedo ver, aquí sí, aquí. La marca, el nombre del alfarero, muchas veces es el propio, como han visto en el primer dibujo. En la granja pueden tener, en la factoría, un horno cerámico para hacer sus propios envases, o la persona que compre su cosecha puede venir con sus envases y utilizar los propios. Incluso se han encontrado, tenemos contratos de alquilar a un tercero en la parte de la granja que no utilicen. Si no utilizan, por ejemplo, el horno, el taller de alfarería, pues lo pueden alquilar a un tercero. Cartas de arcilla, que decía Plauto, por la cantidad de información ya saben que llevan en las ánforas. El productor, la clase de vino, el gobernador, el emperador del momento, capacidad, peso en bruto, peso en neto. También tenemos botellas de cristal, pero son ya a nivel de minorista. Van protegidas en cestos, evidentemente, que el vidrio es muy delicado. Les voy a enseñar esta botellita porque esto es para valientes, ¿eh? A ver quién se atreve. Esta es la botella de Speyer. Esta botella apareció en una tumba doble de un matrimonio. Él había pertenecido a la Legión. Es una tumba de una pareja acomodada, sin ningún tipo de duda, por el ajuar que se encontró.
aparecieron junto a los sarcófagos diferentes botellas, todas vacías, algunas de ellas rotas, y esta todavía llena. Yo les digo que es para valientes abrir a esto, ¿eh? Ya no les digo probarlo. La verdad es que no se atreven a abrirlo, porque en el momento en que lo abra, perderá el poco etanol que le queda, y entonces la duda era, ¿lo abrimos y vemos qué es o lo dejamos así? Y entonces, de momento, pues desde el siglo XIX está así. Presenta una capa blancuzca, lechosa, que no sabe uno muy bien qué es. Se ha pensado que tal vez fuera aceite. Y lo que sí que se tiene y se ve bien son unas ramitas probablemente pues de hierbas aromáticas para darles, ya saben que el vino en Roma pues va acompañado de miel, de hierbas aromáticas, ya les digo, hasta de agua de mar. Y eso es lo que presenta esta fantástica botella de Speyer, realmente preciosa. Las asas, no sé si las pueden muy bien distinguir, pero son dos delfines. Es muy delicada, pero bueno, es otro contenedor más aparte de las ánforas, que es lo habitual. Pero también tengo más cosas y tengo toneles. Realmente los toneles no son romanos, los toneles son galos. Son una importación gala. Cuando Roma conquista la Galia, los encuentra, los conoce, les son muy prácticos para transportar. Son prácticos incluso hasta para hacer puentes. Se han llegado a hacer puentes utilizando los toneles. Pero ya les digo, sistema que a Roma les resultaba muy práctico, se puede reutilizar, cosa que las ánforas no. Y otro sistema pues es el ode. El ode también presenta muchas ventajas, es reutilizable, se puede limpiar, si tiene algún tipo de descosido que permita el escape del vino, se puede remendar. Ya les digo que es de fácil transporte. Y aquí tienen la mitad, porque fíjense, nos falta toda la parte izquierda de este relieve funerario. Saben que en los relieves funerarios los personajes principales están en el centro, de manera que se cree a izquierda y a derecha de forma simétrica una imagen completa. Aquí tenemos al matrimonio, ese es un matrimonio. Se nos han quedado aquí, pero que ya les digo, no es que sea una normalidad iconográfica, sino es que nos falta la mitad del relieve. ¿Qué tenemos a la parte de la derecha? Pues realmente es toda la producción de vino. O sea, es el relieve funerario de un productor de vino. Y lo que tenemos aquí es a los trabajadores recolectando, envasando, prensando y vendiendo la producción. Si van a comprar vino, el vino, como hemos visto con los esclavos, se vende por subasta también, o se llega a un acuerdo con el propietario de la hacienda, que no les líen, no permitan que les ofrezcan nada de comer, nada de queso, frutos secos, nada de picar. Porque si ustedes se toman algo antes de probar el vino, eso se hace en muchas ocasiones para disimular la mala calidad del vino, porque se embota el sentido del gusto. No. O sea, no se dejen enredar, al igual que ocurría con los esclavos, cuando se hace una venta por subasta, el comprador tiene un margen de días para recoger la mercancía, para probarla y para rechazarla si considera que no tiene los estándares de calidad que la ha comprado. Es muy curioso cómo se creó, y todavía hoy existe, toda una red de conexión entre los diferentes productores de vino y entre los diferentes
oficios y actividades relacionadas, productores, vendedores, mayoristas, minoristas. Incluso hemos encontrado matrimonios entre los grandes propietarios de las plantaciones. Y es muy curioso, porque eso hoy en día ocurre de una forma muy similar entre los Terry, los Osborne, los Domecq. Bueno, pues esos lazos familiares entre las grandes familias bodegueras, pues en Roma también ocurría tanto en los productores como en toda la red de actividades relacionadas con la producción y la venta del vino. Aquí tienen un mosaico que habrán visto como un par de millones de veces, procedente de Ostia Antica, del pórtico de las corporaciones, en las que se refleja, pues, ya saben que es una zona de Ostia donde estaban todos los gremios relacionados con el comercio. Pues aquí tienen a los encargados del mercado, de la venta del vino. Las ánforas deben, cuando se compran en una cosecha, se tiene que llegar a un acuerdo con el comprador en cuanto a quién pone las ánforas. Las ánforas, por cierto, no forman parte, por ejemplo, del impuesto. Cuando se pagan los impuestos con vino, las ánforas no están incluidas porque las ánforas se devuelven y no son reutilizables. Piensen que son muy porosas. De ahí la insistencia de Columela y de Catón en que limpien todo muy bien antes de la vendimia, para que esté todo impoluto, porque si han dejado restos de la cosecha anterior, y aquello está rancio y está agrio, más que rancio agrio, van a contaminar toda la producción. El destino, obviamente, de las ánforas, de la producción de vino, en cualquiera que sea el container que lo tenga, es la ciudad y la caupona. Pero claro, no siempre. Aquí tienen dónde terminó el envío de ánforas de vino, en este caso de vino de garum y de aceite, cerca de Mallorca, la isla de Mallorca, en Campastilla, nada más ni nada menos que han salido 249 tipos de ánforas diferentes. El Mediterráneo está lleno de pecios con la carga que no pudo llegar a destino. Ya saben que en el Satíricon, Trimalción, que es un nuevo rico, y además así el hombre pues se pasa bastantes pueblos. Así, en un día Neptuno se engulló mis 30 millones de sestercios. Y a pesar del fracaso volví a negociar e hice otras expediciones mayores. Saben que el Mediterráneo es más peligroso, y eso lo sabe muy bien el doctor Javier Serrano, es más peligroso de lo que parece. Estas imágenes del mismo pecio que han visto anteriormente y hemos llegado a la Caupona. Final del camino, hemos llegado al bar. Este es un fresco que me tiene enamorada, es de Herculano, y que nos viene al pelo pues para presentarles uno de los finales de la producción vitivinícola. Evidentemente hay ambientes, llámese la propia familia imperial, las grandes haciendas que tienen sus propias bodegas, pero la mayoría de los ciudadanos donde consumen el bar pues es en los locales públicos, en la Caupona. No les he dicho el termopolium porque el termopolium es un término griego, un romano le llamaría una caupona. Y aquí tienen pues, a los parroquianos disfrutando de una copa de vino.
Esta quizás es la última de nada más ni nada menos de 200 lugares de tabernas, bares que se han encontrado en Pompeya. 200. Esto pertenece a la región Quinta y ha salido a la luz hace un par de meses. En estos locales, ya saben, junto al vino, pues también muchos de ellos se venden comida, y comida para llevar, pero nosotros nos centramos en nuestro vino. Ya saben cuál es. Esta es la famosa taberna de Aselina, en Pompeya, de Aselina y sus muchachas. Es el aspecto que tendrían en el exterior. Y este es el aspecto que tendría en el interior. La barra, un aparador para copas, platos, todo el menaje que se necesita. Y a la derecha les he traído una copa. Les podría haber traído una copa de vidrio, les podría haber traído una copa de plata, pero les he traído esta. Y les he traído esta, sencilla, modesta, porque procede de un campamento legionario. Muchos de los comerciantes de vino son los que suministran el vino a las legiones que están fuera de la península, en provincias, y aprovechan el viaje después de vuelta, bueno, pues para revender pues productos de esas localidades que son difíciles de encontrar en la península italiana. Esta copa nos va a llevar a nuestro próximo destino, que será mañana, con el profesor David Soria, nada más ni nada menos que al final del imperio, en el Limes, en el muro de Adriano, en el campamento romano de Vindolanda. Seguiremos el destino de esta copa que nos lleva a Britania. Pero eso tendrá que ser mañana y será el profesor Soria el que se lo cuente. Porque nosotros, de momento, paramos aquí. Por cierto, lo de la resaca. Si quieren quitarse la resaca, eso responsabilidad a Plinio el Viejo, ¿eh? Oigo si les pasa algo. Si quieren quitarse la resaca, pueden freír un gorrión, pobre gorrión, pero freír un gorrión o, que yo no sé si esto es todavía peor, comerse crudo un huevo de búho. Yo dejaría de beber. O sea, creo que al final va a ser mejor. Pues hasta aquí hemos llegado. Les dejamos el correo electrónico, como siempre, si necesitan cualquier cosa, si tienen alguna duda, nuestra página de Facebook y, como siempre, sean buenos. Desde internet, pero yo quería hacer no tenemos mucho tiempo, pero a pesar de ello, una pequeña reflexión. Como nieto de vinatero menor, porque mis abuelos, los dos, paternos y maternos, cultivaban vino. Yo aún tengo alguna viña que no cuido, debe estar ya perdida. Y sobre todo el materno, la poca economía, el poco dinero que hacía a lo largo del año, lo obtenía de la venta del vino. Y yo me recuerdo de niño esas tardes después de la vendimia, pisando la uva en la bodega. Me ha llamado mucho la atención esa foto, creo que era de Ostia, con las tinajas enterradas. Sí, eso no más que podía ser para almacenar el vino una vez hecho. El vino es muy delicado, requiere una temperatura constante, pero constante, muy poca variación. En el momento que varía un poquito la temperatura, el vino se pierde.
Con lo cual, esa imagen de las tinajas enterradas podría servir para almacenarlo, pero desde luego no para hacerlo. En una finca, yo no sé si dentro de una bodega y la tinaja enterrada era mejor o no, pero desde luego dentro de una bodega. Y las varias exprimidas, mi abuelo desde luego no tenía. Con mi abuelo pisábamos la uva y se acabó, y de ahí el líquido que salía. Sí que es cierto, y eso evidentemente los romanos no lo hacían, que con la casca, con lo que quedaba, el resto que quedaba de pisada las uvas, lo que se hacía era orujo. Se hacía un licor blanco, eso los romanos evidentemente lo hacían. Y es probable que sí, que igual que se hace con el aceite, se dieran varias exprimidas al vino, y dependiendo de cada exprimida, pues tenía una calidad mayor o menor el vino, como sucede con el aceite. Bueno, era solamente que toda la conferencia de Nani me han venido esas imágenes mías de pequeño en la bodega de mi abuelo pisando la uva, una bodega no muy grande, tinajas sí, tinajas de 2,5 metros de altura. De hecho, un tío mío casi se ahoga en una. Se cayó dentro y casi se ahoga, porque no le vieron que se caía, y siempre se ponía el más pequeño arriba para que fuera echando los cubos de mosto dentro de la tinaja, y él fue detrás del cubo. Y de repente había desaparecido y tuvo que subir otro tío a sacarle de los pelos de la tinaja, que por poco se queda allí. Pero mis recuerdos son esas grandes tinajas, una docena de tinajas alrededor de la bodega. La uva se echaba por una ventanita pequeña para que cayera la bodega, y allí, con un pozo que había, un pocillo, se llama, no podría coger más de 40, 50 litros dentro, pues ahí iba canalizándola según se iba pisando la uva, y de ahí se subía a las tinajas. Tened en cuenta una cosa, el vino es muy poderoso. Para hacerse el vino, una vez que está en la tinaja, se tapa y se deja que cuezca, porque cuece realmente. O sea, si tú te destapas un poquito la tinaja cuando se está haciendo el vino, es como si estuviera al fuego, cuece. Hasta el punto que mi abuelo, en su vino, en el que hacía para él, echaba un jamón, y el jamón desaparecía en el vino. Hay alguna historia truculenta de algún cadáver que ha desaparecido en alguna bodega, ¿no? En el vino mientras que se hacía. Es que se lo come todo, absolutamente todo, incluido el hueso. Y, como les digo, mi abuelo pues echaba en su vino un jamón, y para que le diera un poquito más de cuerpo. Ya bastante cuerpo tenía aquel vino. Bueno, por favor, preguntas, que si no perdemos el tiempo que tenemos. Primero sala y luego las que tengamos en internet. Sí. ¿No hay nadie? ¿No tenéis ninguna duda? Creo que hay alguien por ahí. Bueno, de internet. En el chat sí que hay varias preguntas. Bueno, antes de nada, varias felicitaciones a los dos ponentes por la amenidad, por lo didáctico de las exposiciones, muchos alumnos conocidos de toda la geografía del imperio. Muy buena selección de vinos, la que ha hecho la profesora Moro, muy buena selección de caldos. Y primera pregunta para la profesora Moro, y es si el vino de Sicilia es el Mamertinum o no es exclusivo de Sicilia. Es exclusivo de Sicilia. Pregunta igualmente si existía la figura del subastador de vino, según veo en una de las imágenes. Sí, también. El subastador sirve para vender lo que sea. No solamente lo hemos sacado el praeco en la escena con los esclavos, pero es el que se dedica pues, a vender lo que se le tercie. O sea, no es exclusivo del mundo esclavo, me refiero. Es subastador y punto. Bueno, te toman la palabra del huevo de búho.
no va a ser fácil conseguirlo. Y preguntan igualmente si los romanos, al igual que los griegos, daban tanta importancia al vino. Somos mediterráneos y el vino forma parte de nuestra cultura, hasta tal punto de que las mujeres, por ejemplo, no pueden beber porque pierden el control, pero hasta ese punto lo consideran como un elemento importante. Pero les voy a decir una cosa, hasta ahora también. Yo como ven, le doy mucho a las películas, pero con respecto a la relación de las mujeres con el vino, ¿han visto Mujercitas? Miles de veces por Navidad. En la última versión hay una escena en la que el profesor alemán le ofrece a Joe una copa de vino en una tertulia. Y ella dice, no, yo no bebo vino. Dice, solo si es medicinal. Y él le dice, bueno, pues finja que está enferma. Estamos en el siglo XIX, ¿eh? O sea, todavía esa relación del vino con las mujeres solamente si es medicinal. Forma parte de nuestra cultura, somos los bebedores de vino y nos diferenciamos de los bárbaros no latinos porque ellos beben cerveza. O sea, el límite entre el mundo latino vitivinícola y el otro mundo, el mundo exterior, es precisamente la producción de cerveza. Bueno, el vino medicinal no solo en esa época. Recordemos años 60, 70, España, quina Santa Catalina, es medicina y es golosina para los niños. Para los niños. Hoy nos parecerá una barbaridad, pero un compuesto de vino que tenía 17, 18 grados y que estaba ideado en la publicidad para niños. Yo, mi abuela me daba de merendar una rebanada de pan con vino y azúcar, con 7 años. O sea que la cultura del vino en el Mediterráneo es muy arraigada. Preguntan también para el profesor Javier Serrano si nos podría explicar la diferencia entre el proyecto cartográfico TIR4 y el de Oxford. Entiendo que es en relación a lo que les pasaba de los enlaces. Sí, a ver, el que hace ambas dos se diferencia especialmente en las proyecciones. Depende de cómo tengan las proyecciones, hay infinidad de proyecciones a la hora de hacer la cartografía, entonces dependiendo de cómo hagamos ese tipo de proyecciones, también distorsionamos el mapa en determinadas zonas. Hemos visto, por ejemplo, cuando veíamos el primero de los mapas, más o menos era más rectangular, más alargado, en cambio el que teníamos en la tabla era mucho más horizontal. Esto cuando lo evolucionamos también, depende de las proyecciones cónicas u otras, también cambia la forma en tener el mapa y también la cartografía. Por aquí tenemos una pregunta. Hola, a la profesora. Mire, es que, bueno, en una asignatura del año pasado yo vi ánforas del Monte Testacho, que son ánforas de aceite, ¿no? Claro, me llamó muchísimo la atención el tema de la tara que ponían en las ánforas, tanto el peso de la ánfora como el peso del contenido. Y luego me pareció entender también que había una parte destinada a una especie de tasa o de impuesto que se debía de pagar, ¿de acuerdo? Si esto se producía también en el vino, ¿de acuerdo? ¿Y qué porcentaje recaudaban aproximadamente? ¿O esto no se sabe? El porcentaje no se lo puedo decir. Lo que sí que le puedo decir es que dentro de la tasa del vino las ánforas no estaban incluidas. Es decir, se tiene que pagar X y ese X es X en vino. No es X en vino más el ánfora, porque el ánfora es no es retornable. Incluso hay escándalos de funcionarios de aduanas
que cobraban a los mercaderes X euros, Dios mío, sestercios por las ánforas cuando era totalmente ilegal, porque las ánforas volvían y eso no se vendía nunca. Pero sí, el impuesto sobre el vino, pero ya le digo, del vino solamente lo que es el producto. El ánfora no está incorporada. Tengo en cuenta una cosa, el testacho es un caso aparte. El testacho es un caso aparte porque es el único sitio donde se acumularon ánforas de aceite bético, en su 98% son ánforas de aceite bético, a lo largo de aproximadamente siglo y medio, y dio lugar a una colina de 150-140 metros. Es el único caso, Evidentemente la información fiscal que están proporcionando los tituli picti de las ánforas béticas del Monte Testacho no tiene equiparación con ningún otro producto. Gracias a esas ánforas conocemos cónsules del imperio, conocemos inspecciones fiscales, conocemos pesos, conocemos productores, conocemos fabricantes de ánforas, conocemos emperadores que sellaban y que certificaban esas ánforas, y el control, evidentemente, si se hacía en el aceite, que era un producto caro, se hacía en el vino. Y ese control de saber quién lo producía, quién hacía la ánfora, cuánto pesaba, cuántos litros de aceite llevaba en este caso, o qué peso de aceite llevaba en este caso la ánfora al embarcar en Hispania, y qué peso llevaba la ánfora al desembarcar en el puerto de Ostia, para certificar que no se había extraído aceite. Toda esa información fiscal pues no la tenemos en el caso del vino, porque no tenemos un sitio semejante al testacho en el que se hayan acumulado las ánforas de vino. Pues digo, el testacho es un caso muy especial, que afortunadamente se lleva pues desde el año 88. 88 fue la primera campaña moderna. El testacho se había excavado a finales del 19, principios del 20, por un equipo francés mínimamente, pero desde el 88 lo viene excavando un equipo español compuesto por el difunto profesor Blázquez, el profesor Remesal actualmente en la Universidad de Barcelona, que él siempre tuvo mucho interés por el ánfora, por el aceite del Monte Testacho, precisamente porque se fabricaba en su zona natal, en su zona de nacimiento. Él es natural de Córdoba, de la Catria, y siempre estuvo muy interesado en el testacho y lleva pues desde el año 88 hasta la actualidad trabajando todos los años, mayoritariamente subvencionado por la Academia de la Historia, las excavaciones, y desde luego la información es apabullante. Pero como le digo, no lo podemos comparar con el vino. Ojalá tuviéramos esa información de todos los productos. Tenemos otra pregunta. Bueno, si me permitís un par de preguntas, una para cada profesor. Para el profesor Serrano, ¿qué opinión le merece el libro de Harper, que vincula el final del Imperio Romano justamente con el cambio climático y la aparición de las epidemias y demás? Y a la profesora Milagros, agradezco muchísimo la cantidad de textos que ha traído, con lo que nos ha deleitado. Si hay alguna antología donde se puedan encontrar esos textos, o es una labor individual, uno por uno. Hay una antología en cátedra, y vamos, es una recopilación de los textos más significativos de los agrimensores. Sobre vino, no solo sobre vino, aceite, parcelaciones, se habla muy mucho de vino. También me interesa, ¿cómo se llama? ¿Esa antología? Sé que está editada por cátedra. Mañana, si queréis, doy el título ya. En relación a tu pregunta con Harper, pues es que es clarísimo lo que él dice. Incluso antes que estaba en el descanso que estaba hablando con Nani, que el cambio climático que nosotros, con los estudios estamos viendo, es que es así. Porque si no, por ejemplo, que estábamos hablando Nani y yo, el cruzar los Alpes, incluso decía, es que con elefantes, claro, o hacía mucho calor o era imposible.
este punto de vista. Y en relación a las enfermedades, pues un poco también lo que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Es decir, cómo el cambio climático está dando lugar a enfermedades como consecuencia del Harper va un poco por esa línea. Entonces, está comprobado que lo que yo os decía también, no es el único motivo por el cual el Imperio Romano, es decir, no podemos decir, es por el cambio climático, ¿no? Ese cambio de clima, no. Es decir, hay factores, pero sí que es verdad que tanto su expansión como su retroceso estamos empezando a vincularlo porque había condiciones que les favorecían y porque les permitían cruzar, por ejemplo, los Alpes, sino impensable cruzar los Alpes. Y ese retroceso, especialmente, antes os ha comentado también a Dani, es decir, toda esa sequía que ocurre en todo el Mediterráneo y el norte de África hace que todas las cosechas se le vayan, ¿vale? Al carajo y, por tanto, todo ese rendimiento económico. Y como también en el centro de Europa empieza a tener muchas más precipitaciones y todo ese cultivo que tenía originalmente también se le va abajo. Entonces, también económicamente el imperio llega un momento que por ese cambio en el clima, que es mucho más frío, y esa sequía en el Mediterráneo se le va. Entonces, nosotros lo que tenemos es ese cambio en el clima, hacia algo más frío y más seco en el Mediterráneo, es como el inicio también de que no todo le era favorable, entonces ahí se le empieza a quitar el punto favorable al imperio. Bueno, yo me vais a perdonar un inciso en este aspecto. Yo creo que alguien que pretenda, y yo creo que estamos de acuerdo en lo que decías, que pretenda decir que el Imperio Romano cae por el cambio climático, es como aquel señor que sacó un libro diciendo que los dinosaurios se extinguieron porque comían mucho hachís y se olvidaban de reproducirse. No, mire, es cierto que las condiciones climatológicas pueden tener una cierta influencia en una transformación política o histórica, pero siempre es consecuencia de una acción humana. Ciertamente, si las condiciones climáticas empeoran en una región y ese empeoramiento de las condiciones climáticas obligan a los pueblos que viven ahí a desplazarse y a empujar a otros pueblos, evidentemente tiene una influencia, pero no es la causa. O sea, no es porque cambie el clima cae el imperio. No, hay una serie de causas, como decías, concatenadas, en las que puede influir la climatología, puede influir muchísimas más cosas. Roma cae por un desgaste del poder imperial. De hecho, el centro de poder se había trasladado ya desde hacía muchos años, desde el siglo IV, ya estaba el núcleo del centro de poder de Roma estaba en Bizancio, estaba en Constantinopla. Ya estaba allí. Roma ya no pintaba nada. De hecho, la capacidad de Roma se había llevado a Milán, creo, durante los últimos años. Con lo cual, Roma cae, porque se desgasta, porque hay pueblos que ya no sienten la opresión de Roma, no sienten el poder de Roma, que en realidad ellos son el ejército de Roma, que dicen, pero ¿para qué voy a defender yo algo si puedo defender lo mío? Y provocan esa caída. Y recordar una cosa, nosotros llamamos Imperio Bizantino. Los bizantinos nunca se llamaron Imperio Bizantino, siempre fueron Imperio Romano. Ellos seguían siendo el Imperio Romano hasta su caída. O sea, nosotros por una convención decimos, bueno, pues a partir del siglo V, siglo VI ya es el Imperio Bizantino. No, es el Imperio Romano. Sigue siendo el Imperio Romano hasta que Constantinopla cae en manos de los turcos. ¿En 1554? 1450. Eso, 1453. Vale. Casi doy. Entonces, hasta ese momento es Imperio Romano. Es Imperio Romano. Y de hecho, todos los imperios europeos posteriores, todos, van reivindicando la herencia del Imperio Romano. Quieren ser la continuación del Imperio Romano. O sea, sí, el nombre de César se mantiene nuestro César, que dio Calvo César, pues se acaba siendo un símbolo del poder. Son Césares, los Césares nuestros. Zar, la palabra zar es César, procede de César. La palabra Kaiser procede de César. La palabra Shah de Persia procede de César. Con lo cual, todos esos grandes emperadores o grandes imperios al final reivindican el Imperio Romano. Siguen reivindicando el Imperio Romano. Pues digo que, ¿cuándo cae el Imperio Romano? Pues realmente para mí cae con la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Es cuando cae. Y efectivamente la climatología puede ser una de las causas colaterales que llevan a la caída, pero
yo creo, a mi modo de ver, y a lo mejor es personal y puede que mis colegas no estén muy de acuerdo, es porque provoca esas condiciones climáticas en determinados momentos, provocan que pueblos que antes no se habían movido de sus regiones porque estaban a gusto, la falta de determinadas condiciones, la falta de la sequía, la falta de cosechas, les hagan avanzar hacia donde ellos creen que las hay. Claro, sí, yo desde el primer momento siempre lo he de decir, es un factor, es decir, es una causa más, no podemos decir exactamente, el cambio climático no, es decir, tenemos, es decir, yo creo que es un peón más, ¿no?, dentro de todo ese ajedrez que teníamos. Sí, yo creo que sí. Casi no, porque tenemos creo que un vinito. Sí. Bueno, pues son varias, simplemente decir que son varias preguntas las que formulaban tanto al profesor Serrano como a la profesora Moro, no obstante, pues bueno, podemos extractarlas del chat y contestarlas por correo electrónico. Reiteran Claro, si no, por correo, como tanto en la presentación mía tenían el correo como también el de la profesora. Entonces, si quieren por correo electrónico, yo creo que a lo mejor es una forma más rápida y que no se pierda ninguna pregunta, seguramente. Una pregunta rápida. El libro de Harper, ¿qué título tiene? Si mal no recuerdo, es El fatal destino de Roma. Y está editado en Crítica, si mal no recuerdo. Creo que sí. El fatal destino de Roma en Crítica. ¿Verdad? Pues nada, simplemente reiteran las felicitaciones y poco más que decir. Pues gracias. Mañana continuamos a las 10. ¿Dónde está la lista? Perdón. Perdonen, bueno, como han anunciado, ahora como colofón final tenemos un vino. Y tenemos que ir por esta escalera a la terraza maravillosa que tienen una vista. Así que, por favor, están invitados ahora para ir a degustar este vino en compañía. Los online no pueden. Y nada más, ¿no?